taller en la Casa Encendida y yo me apunté. Y entonces nos propuso como primer tema el día que me cambió la vida. Y yo le di muchas vueltas y terminé escribiendo sobre el día que me vino la regla. Y entonces a él le pareció súper audaz. Y claro, yo le comentaba a Nuria, esto parecía audaz hace 20 años. Ahora es una respuesta muy obvia a la pregunta ¿cuál fue el día que te cambió la vida? Pero pensando en transformaciones, sigo pensando que ese es uno de los grandes cambios que te hacen plantearte que ya no eres la persona que eras hace apenas un día. Esto lo dejo así como para que ellos sigan puntos suspensivos. Bueno, hola a todas y a todos los valientes que nos acompañáis hoy aquí, porque y en casa y en streaming, que no sé dónde hay que mirar, pero parece que también nos estáis viendo en algún lugar. Bueno, si os ha costado llegar hasta esta sala a la mitad que a mí, enhorabuena, porque es la primera vez que vengo a este espacio y creí que no nos íbamos a encontrar, así que estoy también contenta de estar aquí, pero en el sentido más físico del asunto, ¿no? He llegado. Bueno, los cambios literarios. Pues esto que comentas es verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que en algún momento hablar de la menstruación en un texto literario le pareciera a Alan Pauls algo audaz? Bueno, es que hay muchos cambios. Vamos a ir desgranando poco a poco. Yo os digo los que yo he percibido, ¿no? Uno clarísimo ha sido la llegada de las mujeres. ¿Qué ha pasado? Que hay muchas mujeres que escribimos ahora, es que antes no escribían, que han traído estas voces a la literatura. Existe la literatura femenina, todos estos temas que por otro lado están ya un poco pasados. Pero, bueno, sí ha pasado una cosa. La primera es que las mujeres escribimos y publicamos más que antes. ¿Por qué antes no? ¿Es que antes no escribíamos? Sí, escribíamos, pero no tanto como los hombres, por una razón bastante básica, y es que íbamos menos a la escuela y muchísimo menos a la universidad que ellos. Entonces, a principios del 20 había como un 5% de universitarias españolas, un 7%. Hoy nosotras somos más universitarias mujeres que universitarios en España. Claro, eso es un cambio muy importante en 100 años de quién tiene la palabra en el sentido como yo, más literal, como estoy aquí y tener la palabra por saber leer, escribir y tener estudios superiores, ¿no? Es un cambio muy grande, objetivo y estructural, estar hablando del 5% de la población al 60%. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo, cuando escribimos las mujeres o cuando escribían las mujeres, es verdad que la agenda literaria la elegían los varones, ¿no? Era los temas, cuando se hablaba del hombre, de hecho, bueno, todos por la edad, veo que todos habréis estudiado igual, con unos programas donde hablar de el hombre era hablar del ser humano y hablar de la mujer era hablar de la mitad de la humanidad, ¿no? Y así se fueron educando las cabezas, donde los grandes temas del hombre, es decir, los grandes temas de la humanidad, eran los grandes temas del hombre. Puede parecer, es como yo en realidad soy una persona bastante básica de pensamiento, quiero decir, pero tú cuando dices que el hombre es igual a la humanidad, pues pasan estas cosas. Pasan que los grandes temas son la muerte, las guerras, el amor, pero no lo es, por ejemplo, la maternidad, bueno, las mujeres escribíamos sobre los grandes temas de la humanidad, claro, porque de eso debe hablar la literatura, siendo que los grandes temas de la humanidad eran los grandes temas del hombre. Entonces, durante mucho tiempo, pues es verdad que hay temáticas que quedan fuera, ¿no? La regla, por ejemplo, queda fuera, no aparece, no la tenemos en grandes. Fijaros, a pesar de su enorme potencia simbólica, efectivamente, esa sangre, lo pegada al cuerpo que está, pero
que la podíamos haber usado, yo qué sé, desde novela negra, bueno, hasta el cambio de, yo qué sé, de carácter, síndrome premenstrual, hombre, pues si hubiese sido un gran tema de la humanidad, la hubiéramos usado, pero no lo era. Como tampoco lo era la maternidad y como tampoco lo han sido un montón de temas que quedaban excluidos de esa agenda literaria tan corta de miras, ¿no? Tiene Juan Benet un ensayo que se llama, que no me acuerdo, pero bueno, sobre el estilo y sobre qué es lo que hace un buen texto literario, y él decía, hombre, hay una cosa valiosa, fijaros, qué alucinante es esto, que es encontrar un tema del que nadie haya escrito, pero claro, todos los temas han sido escritos ya, decía el pobre hombre, nunca mejor dicho, pues eso, en el siglo XX. Claro, hoy es verdad, uno de los grandes cambios literarios está siendo la llegada de un montón de temáticas que habían sido amputadas y exiliadas de lo literario y de lo artístico, ¿no? Pero claro, alguien me dirá, sí, vale, pero eso no es literatura, o sea, estamos hablando, bueno, te pregunto, porque si no yo me puedo enrollar y luego sigo con mi hilo de esto, pero basta con temas, que esto a veces también puede ser que os lo haya parecido en alguna librería, que quien tiene el último gran tema que no se ha tocado, tiene el último gran libro. ¿Basta con tener el tema o no? Es decir, ¿tu relato sobre la regla era bueno porque era de la regla? ¿O cómo es, cuánto importa la temática en ese cambio literario que estamos viviendo? A mí, la temática es importante, pero si no hay escritura, no hay nada. O sea, no recuerdo si mi texto sobre la regla era bueno o regular, pero no, realmente la temática fue a lo que llegué pensando cuál fue el día que me cambió la vida. O sea, yo no estaba buscando ser audaz, sino realmente pensando seriamente cuál es la transformación más importante que he vivido, siendo yo una persona de clase media, en un entorno privilegiado, que no he sufrido grandes desgracias, que no he tenido grandes problemas, que no había tenido en aquel momento ningún gran problema de salud. Pensé, realmente la única transformación en la que se me ocurre es esa. Entonces, caí en una cosa novedosa por pura introspección. Pero creo que las temáticas son importantes porque a la gente les interesan, o sea, el ensayo de Aisha de la Cruz, Cambiar de idea, es un ensayo que salió hace creo que 4 años, como en el año 17, y ya me lo volví a leer y me pareció como muy sabido. O sea, que ha sido muy rápido el cambio de mentalidad en los últimos 4 o 5 años. O a lo mejor yo lo he vivido con una intensidad más fuerte. Entonces, ahora ya me parece que aquel ensayo de Aisha ya quedó fijado un momento y ahora estamos en otro. Esa es la sensación que tengo. No sé si lo tienes tú también. Bueno, espero que con este micro nuevo que me han dado, uy, hola Lola, se me escuche mejor. Este tema es espinoso. Hay algo que creo que cualquier lector atento que vaya a una librería puede observar, y es que la temática sí importa. Importa en algunos casos más que, claro, más, vamos a decir, más que eso que llamamos escritura, ¿no? Que tendríamos, que ahora veremos qué es eso. Pero sí que en un mundo donde descubrimos que hay tantos temas por nombrar, ¿qué otra cosa puede hacer un editor? ¿Qué otra cosa puede hacer un escritor que nombrar allí donde no hay nada escrito? Es que vamos, no sé si puede haber, bueno, ya lo decía Benet, ojalá hubiera cosas por escribir. Es una cosa que creo que es irrenunciable para un escritor. Al final, los escritores, las escritoras, escribimos en la oscuridad. Yo creo que la buena literatura se escribe donde no ha pisado nadie antes, y es esa cosa espacial de asomarte
a un abismo propio y compartido, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estaba todo tan sin tocar en realidad, que este sesgo tan masculino a la hora no solo de escribir el mundo, sino de mirarlo y de conocerlo, porque la propia idea de conocimiento era de un cierto tipo y de un cierto tipo de conocimiento también, que era académico, muy ligado a la imprenta y muy masculino, como veremos también. Total, que estamos en un momento donde sí, uno de los enormes cambios es el de las temáticas. Y las temáticas, como bien dice Eva, pues tienen una cosa, y es que se alimentan de nuestras inquietudes, de nuestro talento, en el mejor de los casos, pero también de las prisas del mercado. Al mercado le encanta comerse todo rápidamente. Entonces, ahora decidme, cogéis un periódico y veis, a ver, ¿qué temas se están petando ahora? Pues lo trans. Hoy, por cierto, hay un texto lamentable desde mi punto de vista en El País, visto, sí, hablando de las transformaciones de Amelia Valcárcel, que estoy bastante asustada. Que podemos ir a él ahora porque tiene relación con esta transformación literaria. Pero esta temática está llamada a generar literatura. Me da igual, inmigración está llamado a generar literatura. Incluso el premio Nobel está llamado a tener alguna relación temática con la realidad. Pues sucede así. Entonces, para bien, yo creo que para bien, porque esto quizás siempre ha sido así, pero ahora para bien se está ampliando el foco de esas cosas sobre las que se pueden escribir. Es verdad que sobre algunas cosas se escribe más torpemente, porque yo escucho a gente decir, sí, este libro tan interesante sobre, yo qué sé, pues por ejemplo, por ponerme a mí, pues por no contaminar a nadie más. Sí, bueno, un libro sobre la maternidad. Es verdad que es un tema muy novedoso, pero ojalá escribiera como yo que sé quién, ¿no? Ojalá no sé quién hubiera escrito sobre maternidad. Entonces creo que objetivamente hay un avance y un riesgo a la hora de escribir sobre lo que no se escribió primero. Creo que ese avance y ese riesgo está fuera cada vez más de una mirada masculina, en el sentido más absolutamente no me refiero a ese género que nombran hoy, como si lo masculino fuera tener un pene, que se me hace muy extraño, no sé, esta idea, sino precisamente a toda esta estructura donde hay una agenda de temas que ya tenemos elegida y donde quedan fuera prácticamente la humanidad, donde queda fuera lo que es neurodiverso, lo inmigrante, la pobreza, lo trans, las mujeres, todo tipo de familias fuera de lo que fue el portal de Belén, que ya nadie conoce familias así casi, pero bueno, sigue siendo esos lugares, digamos, hegemónicos, ¿no? Pues toda la literatura de la periferia de la intimidad, por así decir, creo que ha irrumpido no solo con acierto y alegría, sino además convirtiéndose a veces en una parte central del relato. Es decir, no estoy escribiendo en los márgenes, sino que ya no hay márgenes. Vivimos tan en el cambio, creo que es lo propio de la humanidad hoy. Vivimos todos tan en transición, somos todos tan absolutamente cambio, como se llama esta charla, que no creo que exista otra literatura que la de la frontera pura. Y en este sentido ya no habría temas tan hegemónicos y periféricos, sino que todo está mezclado y desordenado, que también es un poco desasosegante, porque antes parecía que estaba más claro lo que estaba bien y lo que estaba mal. A mí me encanta este caos, me parece súper guay. Pero está pasando que ya no está tan claro quiénes son los popes. Antes estaba más claro, ¿eh? Bueno, antes estaba mucho más claro. De hecho, se ve porque, desgraciadamente, a veces los perdemos, los despedimos y vemos no solo que se hayan ido, sino que no va a haber recambio. Yo debo decir que esa parte, la de que no haya recambio de lugares tan sagrados, no la veo mal.
y creo que es otro cambio. Te dejo seguir porque tengo algún otro cambio en la... Yo te voy dando pies. A mí me gusta vivir en el desasosiego también. Me gusta mucho esta idea de fluidez. Tengo la sensación de que se intentó desde un cierto tipo de feminismo que después de la masculinidad hegemónica hubiera una feminidad hegemónica y un feminismo hegemónico y una forma de ser mujer hegemónica. Y entonces eso se ha tambaleado y se ha caído porque eso no existe, es imposible. ¿Y para qué vamos a sustituir una cosa por la otra? Y entonces la fluidez de géneros pues se pone nervioso a cierto tipo de pope que yo no pensé que fuera a existir. Yo esta polémica, esta guerra, nunca la anticipé, porque debo ser muy ingenua. Pero no, de verdad que no me lo esperaba y no entiendo la agresividad y la ira que esto desprende. Yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos imaginado siendo otra cosa y nos hemos intentado rebelar contra esta idea de que seamos siempre lo mismo. Le contaba antes a Nuria que yo cuando era pequeña tardé tiempo en darme cuenta de que yo iba a ser siempre yo y siempre esta persona y siempre una niña. Y pensaba, hombre, esto será voluntario, ¿no? Esto no tendremos que aguantar esto para siempre. Yo podré ser aquel chaval o podré ser esa señora si yo quiero. Y escribí mucho sobre eso durante la adolescencia, porque me costaba mucho pensar que estuviera ya condenada a ser este cuerpo. Entonces me parece muy lógico que haya gente que quiera transitar por otras vidas. Y no me parece que yo tenga que opinar sobre lo que los demás desean hacer. La agresividad la entiendo porque me parece que tienen miedo a una pérdida de poder. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Bueno, es que entrar en el artículo de hoy. Bueno, hoy por alusiones literarias y porque yo me metí en este charco, ¿no? Pero, claro, respecto del cambio y lo que es el tránsito, lo primero, ¿no? Creo que las personas, todos los seres humanos, lo que hacemos, lo que nos define, o sea, lo que es lo propiamente humano, es cambiar. No hay otra cosa. Sí que eras, o sea, no ya ingenua, súper ingenua, porque todo el tiempo estamos cambiando. Todo el tiempo tenemos que hacer esas transiciones que son dolorosísimas. Cuando te viene la regla, por supuesto, pero también es una transición absolutamente bestial, por ejemplo, la maternidad. Y con todo, o sea, es un cambio hormonal bestial, es un cambio genital sin parangón, o sea, es casi una reasignación, depende lo que corten, lo que bueno, engordas 25 kilos, es una y nunca jamás vas a volver a ser la misma persona de antes, o sea, por decir un ejemplo, pero es un tránsito dejar de ser niño, o sea, es un tránsito dolorosísimo para el niño que se va para siempre. Y para quienes lo conocieron, es un duelo. Vivimos perdiendo cosas, perdiéndonos a nosotros mismos constantemente. Y cuanto más vivimos, mayor es la pérdida. Parece, claro, cuando estás en la niñez, esta será la pérdida. Cuando estás... No, esto es un no parar. Y quizás ahora todavía más acelerado y más subrayado, porque la posibilidad de elegir es cada vez mayor. Cada vez tenemos más ya desde chiquitines. ¿Y cómo quieres? ¿Qué filtro te vas a poner? ¿Qué labio? ¿El pelo? Todo. Y cuanto más puedes elegir, aún más posibilidad de pérdida hay. Vale, la literatura prometía ser un lugar un poco estable. Porque si esto es lo que yo soy, por favor, que pueda, que te digo, leerme la Odisea. O sea, que algunos libros estén en la estantería. A veces... Todos hemos ido a leer por eso, ¿no? Esta herida que yo tengo, pues a ver si aquí me transpira mejor, si con esto me cicatriza mejor, si en algún sitio hay algo que se pueda quedar quieto, como por ejemplo los malditos libros, se puede esperar de ellos algo así. Y por eso también hay
tanta gente y bueno, y tenía eso maravilloso, la cultura de la imprenta, que era, no, es que esto que aparece aquí está contrastado, lo ha puesto la persona que más sabe del mundo, lo ha apoyado toda una comunidad de gente igual de lista o más. Bueno, eso era la cultura de la imprenta, y además si usted no está de acuerdo le puede responder en los mismos términos, y así se iba avanzando en este pensamiento al que hemos llegado más o menos ya muy tambaleantemente hasta hoy. Pero ahora lo que pasa es que nuestro propio tránsito, nuestro propio cambio y desvanecimiento, y ese dolor que tenemos solo por el hecho de existir y de perder, se ha ido también a los libros. Esto es fascinante y doloroso, claro. Y si eras uno de los libros fijos en la librería, pues mucho más doloroso, claro. Es ese poder que pueden perder algunos. Pero se ha movido todo, se ha movido la propia cultura de la imprenta. Ahora ya no es, estamos creando en otros lugares, es así. Estamos usando una tecnología para entender el mundo diferente, y esa tecnología, que es Internet, no lleva ya las reglas de la imprenta. Empezó como que sí, como venga, que esto es Wikipedia, que es lo mismo pero en digital, pero ya no. Ahora estamos usando otro tipo de algoritmos. Los niños ya no buscan, por ejemplo, en Google, que es como buscar en una enciclopedia muy grande pero más facilita, sino que nos están buscando e interpretando algoritmos. Es una cosa muy rara. Ahora buscan en TikTok, que es un buscador malísimo, o sea, malísimo desde nuestro punto de vista de la imprenta. Es un buscador que te dice, bueno, no te lo dice, es peor que no te lo diga, pero lo digo yo, por ejemplo. En realidad es un algoritmo que decide lo que te va a gustar ver. Y oye, pues decide por las noches que te va a gustar escuchar sonidos para dormirte mejor, y también mucho ver reventar espinillas y bailes de una canción concreta. Y eso es sobre todo lo que te va a enseñar. Y luego ya tú va a ser muy difícil buscar, porque bueno, cada algoritmo va teniendo su regla y su asunto maravilloso, ¿no? Y a partir de ahí, quien consigue ser prescriptor empieza a ser también bastante más arbitrario. Y además hay mucha tecnología intentando que cada vez sea como, no, la gente a veces publica algo y dice, voy a ver si me hago viral, como quien va a ver si juega la lotería, porque aceptamos ya que quien tenga el mensaje no tiene que tener ni el conocimiento ni siquiera la razón, tiene que tener la suerte de que un algoritmo lo haya hecho viral. Esto puede parecer un tema menor, pero en relación con el conocimiento y con la literatura es importantísimo. Lo que pasa es que diréis, joder, qué bajón, ¿no? Pero no es solo bajón, porque nos abre también un montón de oportunidades a esa literatura que, claro, tiene que ser, yo creo, más valiente que nunca para aceptar ese tránsito total, ¿no? Esa búsqueda ahí donde agarrarse. 3000 años después y parece de nuevo posible escribir en el vacío, que sí. Que bueno, que todos tenemos la Odisea por aquí, nuestros clásicos y nuestras Biblias por allá, pero esto está cada vez más borrado, se han hecho cada vez más individuales también las referencias. Cada vez entrar en el universo de un autor es un mundo más absolutamente personal. Dentro se ve mucho de los autores de una generación, de las generaciones nuevas, cada uno es como una especie de nicho o de columna en el mundo, pero no tan relacionada como aquello de los del 27. Yo veía más asuntos iguales, ¿no? Ahora ves quizás la herida, ¿no? Es lo único que nos una, porque eso es compartido por todos. Pero, y ahora te lanzo otra, dentro de eso, lo que creo que está pasando muy interesante y que afecta a los libros es que como aquella cultura del conocimiento de la imprenta, donde tenía muchas cosas buenas, pero bueno, también otras, como gente, bueno, da igual. Quiero decir que Hitler también nace de allí, y gente muy crazy nace de pensar cómo puedo llevar esta idea loca hasta el final, y si yo lo digo, y si me dan la razón, y todo este conocimiento hemos empezado
yo creo en todo lo que estamos escribiendo ahora, a dudar de él. Y se ha movido el paradigma del conocimiento de quien escribe es el que sabe, casi siempre él. Y como mucho la que sabe. Si estudia tanto como el que sabe, la que sabe también puede decir algo. Y ese conocimiento se ha ido moviendo hacia una literatura donde el que escribe es el que tiene la legitimidad para contar eso que va a contar. Fijaos que hoy ha empezado la charla y ha dicho, me ha llamado señor, pues estoy muy contenta porque Nuria es muy lista y dice cosas. Pero yo lo que sé de fijo es que a mí me vino la regla, que es básicamente, o sea, esto que nos ha pasado, yo en realidad estoy haciendo aquí de discurso, es lo que le está pasando también un poco a la literatura. Es bueno, sí, a los que saben es que llevamos escuchándoles ya mucho tiempo, pero a mí tengo la legitimidad para contar esta historia, ¿no? Sí, y lo que está pasando es que de pronto hay muchísima literatura testimonial de gente que cuenta cosas que merece la pena contar, historias que no se ha contado porque no tenían voz para contarse, pero hay un punto en el que la gente que no ha vivido determinadas cosas no tiene legitimidad para contar determinadas historias, porque se convierte en apropiación cultural, apropiación vital. Y yo muchas veces veo escritores que han superado traumas espantosos o que vienen de lugares durísimos y escriben esa historia y pienso, ¿y los que no hemos tenido una gran desgracia o un gran trauma, podemos inventarnos uno o ya no podemos inventarnos ninguno? Porque eso a mí me preocupa. Claro, fijaos si es bestia esto que es. Esto se lo plantean ahora un montón de autoras y de autores, colegas de, pues, quiero escribir, me lo invento, sobre la esclavitud, pero claro, soy blanca. Cachis, bueno, pues busca, a ver cómo hacemos. O yo quisiera escribir, me lo invento, sobre lo trans, pero si es que ni siquiera soy trans, ¿podré yo tener una opinión sobre este tema o un libro? Una opinión a lo mejor, pero puedo contar esta historia. Quiero poner un protagonista que esté enfrentándose, no hace falta que sea un trauma, me da igual, a cualquier cosa, una gestación subrogada. Quiero escribir de una pija, pero es que no soy pija, soy muy pobre. ¿Podré saber yo realmente cómo se siente Tamara Falcó? ¿Puedo yo hacer esta voz? Claro, esto, bueno, parecemos actores, ¿no? Y actrices. Cuando me acuerdo, no sé, en estos del método que había estos actores que tienen que creen que para interpretar a alguien pues hay que engordar muchísimo y vivir y sufrir muchísimo. Bueno, sufrir no, pero al menos vivir todo lo que le ha pasado a esa persona. Y uno de los grandes ingleses, que no recuerdo el nombre, le decía a otro, hombre, otra cosa que puedes hacer es interpretar. Laurence Olivier, y se lo dijo a Dustin Hoffman, me parece. Vale, me encanta que hagamos este team porque... Y bueno, y un poco parece... Claro, ahí es como que ha habido este movimiento muy fuerte de legitimidades, donde ahora parece que muchas escritoras y escritores solo estén cómodos en eso que de verdad les ha pasado, les ha atravesado el cuerpo, que el cuerpo también tenemos que hablar de él porque estaba bastante fuera y se ha metido bastante dentro de la literatura, ¿no? Entonces, ¿quién puede hablar de la regla o de la menstruación? ¿No? Pues alguien que la haya tenido, no vaya ahora, yo qué sé, ¿quién va a hacer una novela de la menstruación? Pues imaginaros que la hace Vilamatas. Pues sería raro. Vilamatas, ¿qué haces? ¿Qué haces haciendo una voz femenina? O yo qué sé, pensad, me da igual. Sí. En concreto en Vilamatas se me haría especialmente extraño. ¿Por qué? Esto antes era una cosa muy guay, no pasaba. Como la humanidad era el hombre, escribían de lo que les daba la gana. Yo hoy justo estaba ordenando mi librería y he encontrado un libro de Álvaro Pombo que se llamaba Donde las mujeres. Y hoy qué gracioso cuando ellos escribían estos títulos, ¿no? Donde las mujeres. Y además a mí me pareció, wow, como que iba para mí. O yo hubiera dicho, ¿qué haces donde las mujeres? Ya veré yo dónde vamos. Está esta cosa de que se escucha esta necesidad de legitimidad. Bueno, yo creo que ha sido por un movimiento de modelo necesario
y quizás lleve a ciertos extremos tan negativos como los de el conocimiento de yo lo digo porque yo lo sé y yo sé de todo porque soy muy listo y sé de Napoleón y sé de tu menstruación y sé de los trans y sé de todo lo que he estudiado solo porque me lo he aprendido. Vale, ni eso ni solo porque me ha pasado. Al final, la legitimidad a la que debemos aspirar creo que sigue siendo hoy y en el siglo I una legitimidad literaria. Pero claro, ahí ya estamos hablando, estamos tocando palabras mayores, pero es verdad que se ha movido un poco. Se ha movido un poco en esos cambios la legitimidad, no está mal, pero puede que se haya movido hasta, bueno, ha habido, pues ahora estamos, dicen, ¿no?, en la bajada de la autoficción, porque con la necesidad de la legitimidad llegó el boom de la autoficción. ¿Qué es más legítimo que lo que te ha pasado? Pues prácticamente nada. Bueno, no, a mí no me ha pasado, pero me he dedicado toda la vida a estudiarlo ya, pero tú hablas de oídas. Mejor que lo cuente alguien que le ha pasado, ¿no? Esto hubo un boom absoluto y ahora va bajando, también porque creo que, bueno, se va colocando de nuevo la ola y quizás estemos en el mejor momento de todos, ¿no? En el de, ¿y si no renunciamos a nada? Claro, yo también me imagino, si Vilamatas o cualquier otro, ¿no?, intenta entrar con legitimidad literaria en este tema, si cualquiera entendemos que al conocimiento ya no le basta. Esto lo hemos aprendido y es un cambio de paradigma muy bestia. Si no podemos escribir casi ni la historia, si no podemos escribir quién descubrió América o cómo lo hizo, es que no solo, o sea, este cambio de paradigma no solo cambia lo que vamos a escribir en los próximos 100 años, sino que nos obliga a resignificar todo lo que llevamos leído hasta ahora. Y creo que es un momento precioso, porque no solo nos permite escribir libros nuevos, sino leer distinto los que ya habíamos leído, ¿no? De esto creo que es un tema del que se habla poco, pero los cambios de hoy están cambiando mi biblioteca. Totalmente. No sé la tuya. Sí, es que antes cuando decías, por lo menos tenemos los clásicos a los que siempre podemos volver, pero es que vuelves y no es el mismo libro, nunca es el mismo libro, siempre lees de otra manera. Había un ensayo muy bonito que leí estudiando, como estudiante, de un escritor de discursos de Isabel I de Inglaterra. Tenían sus libros que él usaba, su Tácito, lo había analizado un crítico literario y veía que había tintas diferentes en todas las anotaciones en los márgenes. Identificó de qué año era cada tinta y entonces lo leía para buscar argumentos para discursos concretos en momentos políticos concretos. O sea, el libro era un baúl y él entraba y sacaba lo que necesitaba y siempre sacaba cosas diferentes y seguro que argumentos contradictorios. Y entonces a los libros les pasa eso, les pasaba en el siglo XVI y les sigue pasando ahora. Y ahora todavía más, porque ahora efectivamente en el libro ya no está la verdad, sino lo que esa persona quiso contar en ese momento. Ahí es donde yo creo, o sea, es muy bonito, yo juego a esto a veces, que es a esta búsqueda de legitimidad literaria. Y ahí ves cuando el tiempo no perdona cuando falta y digamos que es imperecedero cuando está. Entonces, bueno, Christa Wolf, por ejemplo, que la estoy releyendo ahora, dices, o sea, es que hay gente que es como, ¿cómo puede ser tan cruel el tiempo con unos libros y casi tan magnánimo con otros? Pues creo que es por la legitimidad literaria, o sea, por cuando se hace literatura y cuando no. Quizás no lo podemos saber ni siquiera en el tiempo presente, porque, como decía al principio, si no se ha escrito nunca sobre si hay una parte del mundo sin nombrar, solo por eso vas y lo nombras. Claro, pero solo por nombrarlo no tienes ya la concesión de esa legitimidad literaria. Yo a veces llego y digo, ay, mira, qué mono, qué gracioso esto, fue el primero en escribir de esto en no sé cuántos, pero es otro toque el que tenemos cuando vamos buscando literatura, ¿no? Es eso que de verdad sigue estando en uno particular y en todos nosotros a la vez. O sea, yo creo que esa legitimidad se da cuando hay un rayo, ¿no?, que cose para siempre lo que es individual
y propio de cada uno con lo que de nosotros hay en todos, ¿no? Porque al final, y este es otro tema interesantísimo, en mi opinión, yo os estoy contando aquí mi vida, pero al final también tenemos que ver, ¿es escribir un viaje al otro o un viaje a uno mismo? Y esta pregunta creo que es fundamental. Es la parte de la autoficción y este boom ha hecho que a veces pueda parecer que la literatura es mucho un viaje a uno mismo o a una misma. No sé la respuesta, yo os lanzo cosas que me pregunto y que no sé la respuesta. Yo creo que no. Yo creo que siempre tiene que ser un viaje al otro. O sea, creo que se parece un poco a hacer el amor, más que a una masturbación, si quieres, ¿sabes? O un placer que no requiere del otro. Creo que la literatura requiere un baile con las palabras, pero también hay alguien más. Escribimos solos, pero es comunicación. Tiene que haber alguien más. Y claro, este punto de que haya otro es importantísimo, porque entonces no basta con la legitimidad individual. Y ni siquiera basta, claro, con el testimonio perfecto, porque tiene que haber un encuentro real con lo universal en eso que estamos leyendo o en eso que estamos intentando contar, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en que es una gran pregunta. Creo que siempre es un viaje hacia afuera, porque creo que sin decir la palabra, cuando hablas de legitimidad estás hablando de calidad literaria. O sea... Es que esa palabra, claro, eso ya es un jardín, porque ¿quién dice qué texto? Esto es complicadísimo. Al final, ¿quién está diciendo hoy qué texto es bueno, qué es buena literatura? Está claro, antes siempre decían, solo hay dos clases de literatura, la buena y la mala. Bueno, ahora como sabéis tenemos muchos más targets, microtargets, crossover, microsegmento. Ahora todo está muy, muy, muy categorizado, pero eso es dificilísimo saberlo y muchísimo menos saberlo del presente. Lo que creo que sí podemos ver son esos movimientos, ¿no? Sí que está claro que entra también el cuerpo, por ejemplo, como forma de dar legitimidad al texto, que antes no estaba, antes se escribía solo de cuello para arriba, con la cabeza nada más. Ahora estamos empezando, yo creo, a tener un sustrato literario mucho más corporal, ¿no? Totalmente. Yo creo que, o sea, son, bueno, muchos cambios que van entrando y que yo creo que van calando y van cambiando lectores y escritores. Creo que este viaje, de nuevo, es un viaje que se hace muy juntos. Pareciera que son las escritoras o los escritores los que van cambiando la literatura, pero si aceptamos lo de que es un baile de dos, creo que los lectores también modifican o modificamos muchísimo qué es lo que las historias tienen que ir incorporando, ¿no? Y yo creo que los lectores están cambiando mucho, están pidiéndole otras cosas a los libros. Hay muchos lectores que leen una variedad de libros muy grande, entonces se apuntan a varios micronichos, mientras que un escritor normalmente no tiene capacidad para escribir para distintos nichos. Un lector sí tiene capacidad de ponerse en la mentalidad de disfrutar de un libro de Vilamatas y de un thriller distópico. Creo que los lectores tienen muchos más enchufes donde engancharse a los libros, y que esta cuestión de la calidad, esa pregunta horrorosa, esa palabra tan fea, es mucho más amplia. Igual que no te vistes todos los días del mismo estilo y vas guapa muchas veces, hay muchos libros que son buenos dentro de su target. Yo sí creo, no obstante, ya si nos ponemos en... Sí creo que la calidad, por decir una cosa mala, a lo mejor sí que está un poco aparcada, con tanto cambio y tanta novedad, en el sentido de... Pero yo tengo dudas sobre todo, entonces tampoco sé si tengo una respuesta, pero sí sé que los pintores pues usan pintura en principio, pero claro, todo
puede cambiar, pero sí es verdad que nuestra materia prima son las palabras y el uso del lenguaje, y que hay cierta artesanía ahí, claro, no sé si cierta pericia, cierto conocimiento. Es verdad que a veces lees autores que dices, madre mía, dejo de escribir, ¿cómo maneja este colega? O sea, es como ser pintor, no sé, y ver un Turner, dices, oh, Dios mío. O sea, claro, sí que le pedimos al pintor que sepa hacer algo con el color que nunca hayamos visto, y sí que le pedimos al escritor que sepa manejar el lenguaje y que asuma que su arte está íntimamente relacionado con cierto uso de las palabras. Claro, una palabra detrás de otra es siempre literatura, si la temática es muy transgresora y si... Pues ya sabemos todos los que estamos aquí la respuesta, ¿no? Efectivamente. Bueno, y sobre ese sobreentendido lo podemos incluso dejar. Ah, claro, porque nos deben de estar echando. Es nuestra hora. Bueno, no os perdáis una cosa, os digo, es aquí la siguiente... Vale, pues quienes estéis aquí sentados, no perdáis el asiento, porque yo creo que esto se va a llenar, porque ahora vienen Lucía Lidmayer y Laura Fernández. Y es una charla brutal, entonces no sé si ya habéis dicho vamos a las teloneras para esperar, pero si no, si no fuera así, os recomiendo ataros a la silla y disfrutar de lo que queda de tarde, porque es muy prometedora. Gracias por venir. Gracias.